Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Iván Malabarca. Estoy muy agradecido porque semana a semana estás viendo este repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy día la lección titula Los dos pactos y nos habla básicamente de Gálatas capítulo 4 versos 21 en adelante. Un poquito de contexto antes. Gálatas tiene una dificultad. Se han vuelto legalistas. ¿Por qué? Porque ahora creen que la salvación se logra por las obras de la ley, mas no por la fe. Frente a esto, Pablo es muy duro, trata de llamarles la atención, trata de hacer que ellos entiendan de alguna manera y es bastante rígido, bastante severo. Ahora él empieza, la semana pasada vimos cómo él argumentaba con dolores de parto incluso. ¿Por qué? Porque a él le dolía en su corazón cómo ellos se estaban yendo más por las obras de la ley y estaban dejando de lado el evangelio puro. Pero ahora él intenta hacer una nueva argumentación. En Gálatas capítulo 4 verso 21 dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Mira qué interesante, habla de dos hijos, de Ismael y de Isaac. Ismael fue el resultado de querer darle una ayudadita a Dios. Como Dios había prometido un hijo, y Sara dijo, bueno, según la ley, el código de Hammurabi, los hijos de mi esclava son como mis hijos, así que ten intimidad con mi esclava Agar, y entonces su hijo va a ser mi hijo. Y nació Ismael. Y cuando Abraham quiso decirle a Dios que Ismael sea considerado el hijo, pues no era el hijo de la promesa Ismael. Ismael era el hijo del esfuerzo humano. ¿Me dejo entender? Vamos entendiendo por esta primera parte primero. Mientras que Isaac fue milagroso, cuando tú lees en la Biblia, el nacimiento de Isaac fue un tema milagroso desde su anunciación. Ahora mira lo que dice. Verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pero Isaac nació por la promesa. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero ¿por qué al Sinaí se lo vincula solo con los 10 mandamientos? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, recibió muchas leyes, no solo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran un tema de lealtad, del carácter de Dios, pero había más leyes que ellos debían observar si querían ser el pueblo de Dios. Pero ojo, el problema del Sinaí no fue el Sinaí. ¿Por qué? Porque yo debía creer en el Salvador que vendría. Si yo soy alguien del Antiguo Testamento, yo debía tener fe en el Salvador que vendría. Entonces, como yo tenía fe en el Salvador que vendría, mataba un carnerito en la mañana para perdón de pecados, en la noche también, iba al santuario, guardaba las Pascuas, guardaba los días de reposo ceremoniales, que no tiene necesariamente que ver con el sábado santo de reposo semanal. Eso era la ley de Dios, que es eterna. Estamos hablando de esas leyes que me volvían a mí un israelita fiel por la fe en el que vendría. ¿Me dejo entender? Entonces, si se trata de tener fe en el que vendría, entonces ahí estamos pues por fe. La salvación también es por fe. Solo que los israelitas se volvieron hacia las obras de la ley. Y fueron tan rigurosos en las obras de la ley que cuando vino el deseo de todas las naciones, Cristo Jesús, no se dieron cuenta. Entonces, el Sinaí simboliza los que quieren salvarse por las obras de la ley. Agar, verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, ¿por qué la Jerusalén actual? Porque los judíos cristianos estaban viajando a las iglesias cristianas, ¿sí?, de origen griego, una de ellas la de Galacia, la de los Gálatas, y les enseñaba que si ellos querían salvarse, tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque la salvación había venido por los judíos. Entonces ahí dice, eso es esclavitud a esas leyes que se dieron en el Sinaí, pero no a la ley de los 10 mandamientos, sino a las leyes ceremoniales. Entonces dice, esa es la misma esclavitud, la Jerusalén de ahora, dice Pablo. Pero hay una Jerusalén que es del cielo, que es la Jerusalén de la fe. Y ahí dice,
Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es decir, la salvación viene por promesa y yo creo en la promesa. ¿Me dejo entender? Ahora, tú dirás, pero entonces, ¿dónde están los 10 mandamientos? Pues eso es bien sencillo. En el Antiguo Testamento, yo guardaba los 10 mandamientos y observaba las leyes ceremoniales por la fe en el que vendría. Ahora que vivimos en el Nuevo Testamento, guardamos los 10 mandamientos por la fe en el que vino. ¿Me dejo entender? Unos en el Antiguo Testamento guardaban por gratitud al que vendrá. Y nosotros ahora guardamos todo por gratitud por el que vino. ¿Me dejo entender? Entonces, Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñó que la salvación es por fe. Solo que la gente se centró más en el tema de la salvación, de las obras, del portarse bien, de la ley. ¿Ok? Y ese puede ser el peligro hoy también. Porque hoy también están los dos pactos. Los que quieren salvarse por las obras de la ley y dicen: voy a guardar el sábado y voy a dejar de tomar y voy a dejar de bailar. Pero no hay Cristo. Yo no puedo guardar el sábado si no estoy enamorado de Jesús. Si yo me enamoro de Jesús, entonces recién voy a guardar el sábado, porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero es el amor, así era en el Antiguo Testamento. Pero los hombres nos encargamos de hacer del pacto de gracia un pacto de obras. Entonces dice verso 29: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y bueno, si tú eres un real hijo de Dios, una real hija de Dios, los que no son nacidos del Espíritu, los que son legalistas, te van a atacar. Te van a atacar. Pero tienes que ser firme. Tienes que andar por fe. ¿Ok? Claro, hay que guardar las obras de la ley. No basta con ser bueno, hay que parecer bueno. Pero hay que parecer bueno siempre y cuando seamos buenos. Y somos buenos cuando escudriñamos las Escrituras, porque en ellas parece que tenemos vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo conozco a Jesús? Escudriñando las Escrituras. Verso 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe. Las obras tienen su lugar, pero no son primero las obras. Primero es la fe, creer, aceptar la promesa de que Cristo murió por ti. Y luego, en gratitud a Dios por esa salvación, yo guardo la ley. No para salvarme, sino porque Cristo me hizo salvo en la cruz, por la fe. Entonces, en gratitud a la salvación que Jesús logró para mí, entonces yo guardo la ley. Yo me porto bien. No para alcanzar el cielo, sino porque Cristo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo dio todo por mí. Entonces yo, en amor, en retribución a Él, dejo de pecar, porque mis pecados le causan dolor al corazón de Jesús. Entonces la clave de la vida cristiana, ¿cuál es? La fe, conocer a Jesús, enamorarme de Jesús, y eso se logra a través del estudio de la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Comparte este repaso de la lección que estamos colgando semanalmente. Cuélgalo en tu muro, en tus redes sociales, recomiéndalo. Vas a ver cómo mucha gente va a encontrar poco a poco el hilo para empezar a enamorarse de Jesús. Que Dios te bendiga.